En un mundo vasto y lleno de desafíos, todos anhelamos algo más grande que nosotros. Perdidos en nuestras búsquedas. Solo en Cristo encontramos el camino, la verdad y la vida. En Alfa 180, creemos que esa verdad es Jesucristo, quien nos da esperanza y transforma vidas. Te invitamos a descubrir con nosotros el poder de su mensaje y su impacto en nuestra vida cotidiana. Un lugar para crecer, ser y hacer. Estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que se llama el llamamiento eficaz. ¿Algunos de ustedes han visto esto en WhatsApp antes de venir aquí, no? ¿Sí? ¿No? Sí. Bueno. ¿Y qué significa el llamamiento eficaz? Pero a pesar de esto, ustedes decidieron venir. Bueno, qué valiente. El llamamiento eficaz tiene dos partes. La primera es que Dios es el primer impulsor de nuestra salvación. Si el Padre nos llama, estaremos salvos, y si no, haga lo que haga, no puede ser suficiente. Y la segunda parte es que Dios siempre termina lo que comienza. Si Él decidió salvarnos, no va a soltarnos ni perdernos en el medio del proceso. Bueno, tomemos la primera parte. Dios es el primer impulsor de la salvación. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos en Juan 6, los versículos 37 y 44. Allá Jesús dice: todos los que el Padre me da, vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazó. Y también en 24, unos versículos después, dice: nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Desde estos dos versículos podemos decir que los salvados son los quienes son atraídos por el Padre, dados por el Padre al Hijo, y nunca serán rechazados y serán resucitados por el Hijo. Y gira unas páginas a Juan 10, y vamos a leer Juan 10, 24 a 30. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron: ¿hasta cuándo vas a tenernos en suspenso? Si tú eres el Cristo, dínoslo con franqueza. Ya se lo he dicho a ustedes, y no lo crean. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen, porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Aquí nos enseña que los salvados son los que oyen la voz del Hijo, son conocidos por el Hijo y siguen el Hijo. Los salvados reciben vida eterna y doble seguridad porque están guardados en las manos del Hijo y las del Padre. Y los salvados son dados al Hijo por el Padre. Es decir, Él los presentó al Hijo. Ellos no se eligieron a sí mismos ni se presentaron a sí mismos. El punto es que la obra del Padre es primera en nuestra salvación. Nadie está tocando la puerta del cielo excepto que Dios le haya llamado o invitado. A veces pensamos que buscamos a Dios. Mi testimonio fue así. Yo crecí en una familia cristiana y casi nunca me faltó asistir a la iglesia. Cuando tenía 13 años había memorizado cientos de versículos de la Biblia. Desde el exterior parecía un buen niño.
Pero supe que era un pecador. No experimentaba los delitos externos, pero tenía una mente sucísima. Gracias a un campamento cristiano, me daba cuenta de que ni mi religiosidad, ni conocimiento de la Biblia, ni mi reputación como buena gente podría salvarme. Me faltaba una relación personal con el Salvador. Pero tenía años y años de información para analizar y decidir si esta fe era solo algo de mis padres o fue mi fe también. Imagínate la presión de creer en el infierno mientras no tener confianza que yo soy un creyente y estaré a salvo. Pero durante este periodo, algo me dio alivio. Es que Dios nunca hubiera dicho ahí. Es decir, Él nunca ha cometido un error. Si yo muriera y no estuviera salvo, hubiera sido el plan de Dios. Dios no estuviera en el cielo hablando con un ángel. ¿Qué pasó con David Knudsen? ¿Qué? ¿Él está en el infierno? ¿Esto no fue parte del plan? Antes de experimentar yo mismo conversión, la teología de la soberanía de Dios estaba dándome paz. Porque mi salvación sería de Dios, más bien no de mi esfuerzo o una oración suficientemente correcta. Y después de 4 años, cuando tenía 17 años, yo encontraba su salvación. Porque me enteré que mi arrepentimiento profundo no pudo salvarme. Lo importante era a quién estaba entregando mi vida. Y mi fe no hubiera podido ser suficiente para nada. Pero el objeto de mi fe, sí. Si Él hubiera querido salvarme, estaba más que capaz de hacerlo. Mi salvación fue un acto de Dios a pesar de mi crecimiento en la iglesia. Y gracias a un mentor me di cuenta de que todo lo que yo pude haber evocado como mis buenas obras, previas a mi salvación o después, estos también eran regalos de Dios. Crecer en la iglesia no fue mi decisión, fue la decisión de mis padres. Memorizar versículos salió desde el impulso de mis padres y porque Dios me regaló una mente capaz de memorizar. Yo no hice nada. Evitar los pecados flagrantes fue por su misericordia en preservarme, no porque yo era mejor que nadie. Para resumir, en mi testimonio también, Dios estaba buscándome antes de darme cuenta de mi necesidad de Él. Antes de que el apóstol Pablo fuera un escritor de una gran parte de la Biblia, él odiaba a los cristianos. En su pasión para el judaísmo, él viajaba para, entre comillas, cazar creyentes. Él creía que Jesús era un impostor. Pero cuando él estaba buscando a seguidores de Jesús, encontró a Jesús mismo. Saulo y Pablo, el apóstol, son la misma persona. Saulo, el perseguidor de la iglesia, y Pablo son la misma persona, solo es antes y después de un encontramiento con Cristo. Y vamos a leer este encuentro hoy. Es en Hechos 9. Hechos 9, 1 a 9. Mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecían al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que, al acercarse al Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» «¿Quién eres, Señor?», preguntó. «Yo soy Jesús, a quien tú persigues», le contestó la voz.
levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos, no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días sin comer ni beber nada. Bueno, unas observaciones aquí. Jesús se acercó a Pablo, no al revés. Segundo punto, la persecución de sus seguidores tocó a Jesús. Hay un dicho africano que dice, cuando te golpeas la nariz, son los ojos que lloran. Bueno, entendemos, ¿no? No hazme explicar el punto. Cuando Pablo atacó a los creyentes, Jesús actuó. En este caso, para convertir al enemigo a un embajador. Observación 3. No hubo una discusión. La intervención de Jesús fue decisiva. Veamos más de la historia, versículos 10 a 16. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió. ¿Qué pensamos Ananías va a decir? Oh, por supuesto, Señor. ¡Qué loco, Dios! ¡No! Es nuestro peor enemigo. Bueno, este es lo que él dijo. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha acosado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Señor, no quiero negarse, pero esta es una mala idea. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer a mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Notan que Jesús decidió usar a Ananías, igual como nosotros. La obra de Dios puede incluir a agentes humanos. El llamado eficaz de Dios puede salir de tu boca. Esta doctrina no es una excusa para no evangelizar. Aquí más es el impulso de hablar a los más resistentes y improbables para salvación. El vacunador de tu barrio o la persona más pegada a la Virgen que conoces no está afuera del alcance de Jesús. Y desde nuestra perspectiva, lo peor es que Dios no tuvo una alternativa. El plan fue que alguien se llama Ananías iba a hablar con Pedro. Mira otra vez versículo 12. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Le toca a Ananías. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Puede ser diferente? Me imagino que no. Nos toca hablar de Jesús a las personas también. Si Dios te llama a hablar de Jesús con tu peor enemigo, bienvenido al club de Ananías. Con la doctrina, espero que alguien no está perseguido esta semana o está matado por un enemigo, pero es el riesgo que Ananías está corriendo ahorita en nuestro texto. Con esa doctrina del llamado eficaz de Dios, evangelizar se convierte en algo, esperamos, más chévere. Es como recibir la llave de un carro nuevo. Ves la marca en la llave y sigues al concesionario para encontrar tu carro nuevo. ¿No sabes qué carro es? Sea camión o carrito,
Pero lo que sí sabes es que la llave va a funcionar. No hay duda al respecto. Es igual cuando evangelizamos. No sabemos qué tipo o su nombre, pero la llave del evangelio funcionará. Solo hay que encontrar la persona llamada por Dios. Es un acto lleno de esperanza a conocer a un nuevo hermano o hermana, en vez de algo de obligación y malas ganas. Bueno, el resto de la historia de la conversión de Pablo está en versículos 17 a 25. Ananías se fue, y cuando llegó a la casa, le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recubres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró las fuerzas. Saulo pasó varios días con los discípulos que estaban en Damasco, los mismos que su intención fue llevarles presos, ahora son sus amigos. Y enseguida se dedicó a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y preguntaban: ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocan ese nombre? ¿Y no ha venido aquí para llevarlos presos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo cobra cada vez más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Después de muchos días, los judíos se pusieron de acuerdo para hacerlo desaparecer. Pero Saulo se entró de sus maquinaciones. Día y noche vigilaban de cerca las puertas de la ciudad, con el fin de eliminarlo. Pero sus discípulos se lo llevaron de noche y lo bajaron en un canasto por una apertura en la muralla. Digamos que Pablo experimentó y aprendió del llamado eficaz de Dios antes de escribir de él en sus cartas, como Romanos o Efesios o Filipenses. La semana pasada leemos Efesios 2, 1 y 5. Y como un buen postre merece un poquito de repetición. Mejor. Bueno, la primer servicio no sonríe para nada de este. Ustedes son más abiertos. Bueno, Efesios 2, 1 a 5. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el Espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también, todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Con los demás éramos por naturaleza objetos de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros. Esta es la segunda canción que cantamos hoy. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos. El punto para nosotros hoy es muy sencillo. Es que Dios es el impulsor de nuestra salvación. Los muertos no están muy animados, digamos. ¿Cierto, no? Los muertos no hacen nada. Se requiere alguien de afuera para reanimarnos. Hay un chiste que cuando Jesús resucitó a Lázaro en Juan capítulo 11, era muy importante que él dijo: Lázaro, sal afuera. ¿Sabes por qué? Si no hubiera incluido el nombre Lázaro, ¿quién hubieran resucitado? Todos, ¿no? Así es el poder del llamado eficaz de Dios. Es lo que Lázaro experimentó y Pablo también. A veces nosotros pensamos que nosotros comenzamos nuestro viaje a la salvación. Y desde nuestro punto de vista,
Puede verse así. Pero Dios siempre ya estaba obrando. Porque según Efesios 2 y nuestra experiencia también, los muertos no se animan a sí mismos. La voz de Dios sí anima incluso los huesos blancos y secos. Dios es el autor de tu salvación. Sí, tuviste un rol, pero no fuiste el protagonista de la historia. Eso fue Dios que impulsó todo. Tu oración para perdón, tu búsqueda para Dios, fue las reacciones a su trabajo en tu vida. En Romanos llegamos a la segunda parte del llamado eficaz. Dios siempre termina lo que comienza. Es decir, hay algunas frases que es imposible escuchar en la sala del trono del cielo. Como, ¡ay! ¡Chuta! No van a escuchar esto en el cielo. Ahora ni en el futuro. Es decir, Dios siempre termina lo que comienza. Dios nunca falla. Como leemos al principio en Juan 10, nadie puede arrebatar a nadie de la mano del Padre ni la de Jesús. Por eso la Biblia puede decirnos con tanta confianza, Romanos 8:30, y vamos a ver después Filipenses 1:6 también. Vamos a leer Romanos 8:30. Dice, a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Bueno, para los que están en colegio aquí, ¿qué tenso son estos verbos? Ustedes están calentados, ha practicado por unos días ya. Son futuro, presente, pasado. Pasado, bueno. Y nuestra predestinación, por supuesto, es en el pasado. Nuestra justificación, cuando Cristo murió, por supuesto, está en el pasado. ¿Quién se sienta glorificado hoy? Espero que nadie. Bueno, si te sientes glorificado, qué bueno. Pero nuestra realidad, estamos esperando hasta el cielo para llegar a nuestra glorificación, ¿no? Bueno, entonces, lo que Pablo está haciendo aquí es algo muy lojano. Cuando los lojanos dicen, ya llegué, ¿qué significa? Bueno, sí, desafortunadamente, dice que estoy en mi cama y estoy pensando ahora en levantarme y prepararme de salir. Pero la palabra en sí significa que es como si yo ya está allá, ¿no? Y este es lo que Pablo está diciendo con los glorificó. La diferencia es que Dios es muchísimo más confiable y poderoso para cumplir su palabra que nosotros con nuestro ya llegué. Encontramos algo parecido en Filipenses 1:6. Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Es decir, Dios no abandona sus proyectos. No los deja medio hecho. No es como un regalo de Navidad sin las pilas necesarias. Lo que Dios comienza, lo mismo Él terminará. En Romanos 8, unos versículos después, porque leemos 8:30, en 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Esta no es una promesa para un carro nuevo o un pony, si prefieres un pony. Dios está diciendo que estoy disponible de gastar todo lo que es necesario para terminar lo que comenzó cuando dio Jesús para nuestros pecados.
Los planes de Dios no van a fracasar por falta de poder ni recursos. Y miren otra vez el versículo en Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Este es nuestro punto 1 otra vez. ¿Quién comenzó tan buena obra en ustedes? Dice Él, pero ¿quién es Él aquí? Es Dios, no es nosotros mismos que comenzó esta buena obra en nosotros, es Dios, el impulsor, el autor de nuestra salvación. Yo necesitaba destacar esta repetición, perdón. Bueno, necesitamos un ejemplo de Dios terminando lo que empezó. Y vamos a hablar de la vida de Pedro. La noche antes de la crucifixión, Pedro pensaba que era fuerte y juró que iba a estar con Jesús hasta la muerte. Es un pasaje famoso en Lucas 22. Lucas 22, 31 a 34. Jesús, hablando a Pedro, dice: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes, como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te has vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pedro, te digo que hoy mismo, antes de cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Digamos que hubo un desacuerdo entre Jesús y Pedro acerca de su capacidad y lealtad. Pedro dijo, ¡hasta la muerte! Y Jesús dijo, vas a negarme 3 veces esta noche. Y sabemos quién tuvo la razón. Si lees el resto del capítulo, vas a encontrar que Pedro le negó por la presión de una muchacha. Sin embargo, el fracaso de Pedro no era el fin de la historia. ¿Por qué? Porque lo que Dios comenzó va a terminar. Porque Jesús había orado por él, para que no falle su fe. Pedro pensó que era autosuficiente, pero cuando nada más quedó de la resistencia de Pedro, Jesús sostuvo a Pedro. Así es Dios terminando lo que empezó. Nuestra confianza está en el poder de Dios para entregarnos a salvos al cielo, no en nosotros mismos. Debe ser un alivio. Sin embargo, podemos cooperar con Dios en el crecer de nuestra santidad, o podemos ser arrastrados al cielo como un gato a la ducha. Es tu decisión. Tal vez tienes esta inquietud en tu mente. ¿Qué tal de los que abandonan la fe? ¿Cómo explicamos su fracaso cuando Dios dice que Él estará en cargo de cumplir todo de nuestra salvación? Es un paquete completo. ¿Es la culpa de ellos o tenemos un Dios culpable? La doctrina del llamado eficaz dice que Dios es el instigador de salvación y que lo que empiece lo terminará. Pero sí hay una alternativa. Los que no estaban llamados. Es como la parábola del trigo y la cizaña, que está en Mateo 13, 24 a 30. Hay los que parecen creyentes, como la cizaña, pero no son. En la parábola, ellos son sembrados por el diablo. O como Jesús dijo en el Sermón del Monte, en Mateo 7, 21, no todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. O es como Juan dice en la primera carta de Juan, capítulo 2, 29, aunque salieran de entre nosotros, en realidad no eran de los nuestros. Si lo hubieran sido, se habrían quedado con nosotros. Su salida sirvió para comprobar que ninguno de ellos eran de los nuestros. Entonces, parece que hay los que Dios ha llamado y se ha comprometido a salvar hasta el último, y los que por un rato parecían como creyentes, pero al final sus acciones o el juicio perfecto de Dios revela que no fueran cristianos verdaderos. Pero
Esta respuesta produce otra pregunta. ¿Y cómo saber si yo soy un creyente genuino o no? ¿Cómo no puedo estar sorprendido al juicio final? Por favor. Un método es trazar tu trayectoria desde tu salvación. ¿Estás creciendo en la gracia? ¿Puedes ver la obra de Dios en tu vida produciendo nueva conducta? ¿O tal vez creando deseos en ti alineados con los de Dios y que son completamente inesperados de tu vida antes de Cristo? Noten que la respuesta no es ofrendar más, hacer más para Dios, asistir más en la iglesia. Estamos buscando la obra de Dios en nuestras vidas, no nuestras obras para Dios. Ellas no significan nada. Puede ser que estamos haciendo algo, pero para darnos confianza, estamos buscando un patrón conforme al carácter de Dios, no nuestras ideas piadosas. Y mejor es verificar que lo que estamos haciendo de verdad es una respuesta a la obra previa de Dios en nosotros. Hay un tipo de creyente que siempre lucha con dudas de su salvación. No quiero que ningún creyente sea inquieto. El punto hoy es que si tú eres uno de los suyos, estás completamente seguro. Nuestra confianza queda en Él, no en nuestros esfuerzos. Por otro lado también hay buena gente, asistentes de la iglesia, que va al rumbo al infierno. Advertir a ellos es mi responsabilidad. Tu religiosidad, tu familia, tu reputación, tus años comportándose como creyente, no impresiona a Dios para nada. Si Él no te llamó, eres un fraude. No importa lo que los demás piensan de ti, puedes engañar a ellos, pero a Dios no. Lo que te espera es escuchar a Jesús diciendo, jamás te conocí, aléjate de mí, hacedor de maldad. Tal vez una parábola de Jesús para iluminar la situación. Está en Mateo 22, donde Jesús nos cuenta de un banquete. Es Mateo 22, versículo 1. Jesús volvió a hablarles en parábolas y les dijo, el reino de los cielos es como un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus siervos que llamaran a los invitados, pero ellos se negaron a asistir al banquete. Luego mandó a otros siervos y les ordenó, digan a los invitados que ya he preparado mi comida, ya han matado mis bueyes y mis reses cebadas y todo está listo. Vengan al banquete de bodas. Pero ellos no hicieron caso y se fueron, uno a su campo, otro a su negocio. Los demás agarraron a los siervos, los maltrataron y los mataron. El rey se enfureció, mandó su ejército a destruir a los asesinos y incendiar su ciudad. Luego dijo a sus siervos, el banquete de bodas está preparado, pero los que invité no merecen venir. Vayan al cruce de los caminos e inviten al banquete a todos los que encuentran. Así que los siervos salieron a los campos y reunieron a todos los que pudieran encontrar, buenos y malos, y se llenó de invitados el salón de bodas. Cuando el rey entró a ver a los invitados, notó que allí había un hombre que no estaba vestido con el traje de boda. Amigo, ¿cómo entraste aquí sin el traje de boda?, le dijo. El hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Me parece que hay tres tipos aquí en esta parábola. Los invitados originales, quienes se negarán a asistir. El segundo tipo son todos los que sus servidores pudieron encontrar, lo que sea de la calle, buenas o malas. Y el último tipo es el mal vestido. Primero, el punto aquí no es hay que vestirse bien cuando vayas a la iglesia. No es el punto. Pienso que esta historia nos muestra al mismo tiempo la inclusividad del Evangelio y la exclusividad del Evangelio. Es inclusivo porque la invitación fue abierta para cualquier persona, sea buena o mala. No importa. Si estás respirando, estás invitado.
Y es exclusivo, porque hay que entrar en la manera correcta. El error del mal vestido fue asistir al banquete tal como fue, no con la ropa correcta y proporcionada por el anfitrión. Es decir, estamos invitados, pero con la ropa proporcionada por Dios, revestido con la justicia de Cristo como traje de boda. No podemos acercarnos a Dios como queramos. Dios nos acepta tal como somos porque estamos vestidos de la gloria, perfección y justicia de Cristo Jesús, lo que Dios nos proveó. En cambio, Dios no nos acepta tal como somos sin la obra de Jesús. La aplicación del sacrificio de Jesús cambia todo. Y una vez más, el último versículo 14 dice, porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. La invitación está abierta, pero solo los en que Dios está obrando en sus corazones van a responder. Algunos pueden fingir pertenecer a Jesús, pero solo están engañándose a sí mismos. Esta confusión no viene de Dios. Dios quiere que tú sepas la verdad. Es nuestro orgullo y el diablo que confunden la situación. Si no estás seguro, habla con Dios, pidiéndole claridad para ver si Él te ha llamado y ha obrado en tu corazón o si la religiosidad ha convertido en tu autodecepción. Hoy hemos hablado de Dios como el autor de nuestra salvación. Él es el instigador. En Juan vemos que los salvos son atraídos por el Padre y regalados al Hijo. Pablo sirvió como nuestro ejemplo de Dios llamando a nosotros, no a nosotros buscando a Dios. Y que la obra de Dios normalmente utiliza agentes humanos como Ananías y nosotros. Nuestro impulso de compartir acerca de Jesús es que el poder está en Él para salvar. Esto también nos da confianza en nuestra salvación, que depende de Él y no de nosotros para mantenernos en la fe. Sí cooperamos, pero el poder es de Él. Mencionamos también que Dios termina lo que comienza. Esto debe darnos al mismo tiempo certidumbre en Dios y humildad para nosotros. Y significa que cuando haya problemas, y siempre hay problemas, la solución primera es mirar a Dios. Busca de Él lo necesario para seguir. Nos toca colaborar, sí, mas la responsabilidad es suya. Entonces también el esfuerzo y la dirección va a venir de Él. Pónganse de pie conmigo y oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la provisión de salvación. Cuando no fuimos dignos de tu obra en nosotros, y desafortunadamente continuamos así, tú obraste. Por tu Hijo en nuestros corazones, nos levantaste de muerte espiritual y nos levantarás de la muerte física también. Que seamos humildes, reconociendo que todo lo que tenemos hemos recibido por tu gracia sin mereciendo ninguna de tus bendiciones. Te pedimos que úsanos para llamar a otros muertos a la vida que está en ti. Tu compromiso en cuanto al fin de nuestra salvación nos da paz y confianza. No sé qué pasará mañana, pero yo sé quién me estará sosteniendo. Para los creyentes que quedan con dudas de su salvación, dile certidumbre basado en tu obra, tu espíritu y tu palabra. Para los que solo parecen creyentes, que tú levántales de su muerte espiritual, que proveeles ojos espirituales para ver su condición y tu grandeza, y que tú concídeles orejas atunidas a tu llamado. Que sálvales, Señor nuestro Dios. Todo esto pedimos con confianza porque ya nos ha dado Cristo Jesús, tu Hijo. ¿Qué más es pedir un poco de humildad, confianza correcta y nuestros hermanos rescatados de su falsa confianza espiritual? En el nombre de Jesús pedimos estas cosas. Amén.